compañero doctor en ciencia Alberto Ronda Barona, director del Centro de Investigación de Política Internacional, compañeros invitados y miembros del Centro de Investigaciones de Política Internacional. Desarrollamos este taller con el objetivo de rememorar el 4º aniversario de la desaparición física del comandante en jefe y líder de la Revolución Cubana, el compañero Fidel Castro Cruz. También en el día de hoy conmemoramos el 10º aniversario de la fundación del Centro de Investigaciones de Política Internacional, centro que durante una década ha aportado múltiples investigaciones de interés para la ayuda de la toma de decisiones en las relaciones internacionales. Al mismo tiempo, queremos homenajear por nuestro taller a miles de mujeres y hombres de la salud y la ciencia que han ofrecido sus servicios en diferentes latitudes del mundo y han llevado el mensaje solidario con su actitud profesional a pueblos enteros que sufren hoy la pandemia de la COVID-19. Nuestro 5º taller, la obra y pensamiento de Fidel Castro Cruz, Relaciones Internacionales y Política Exterior, está dedicado a una de las tareas más nobles donde el jefe de la Revolución Cubana jugó un papel de suma importancia: la salud del pueblo y su reflejo en la arena internacional, así como el papel de la ciencia en esta esfera, expresión del internacionalismo, solidaridad y la diplomacia de nuestro Estado y Gobierno. Por ello, el tema a abordar en el día de hoy será la medicina y la ciencia cubana como arma diplomática del líder de la revolución, el cual se aviene al pensamiento de Fidel desde su defensa por los hechos del cuartel Moncada, cuando planteó como uno de los problemas a resolver la salud del pueblo una vez triunfada la revolución. Al mismo tiempo, se ajusta a la idea de llegar la salud a otros pueblos como política de la revolución, bajo la concepción martiana de que patria es humanidad. En este día nos acompaña el doctor en ciencia Gustavo Sierra González, actual asesor de la presidencia de BioCuba Pharma, miembro de la Academia de Ciencias de Cuba con el grado de académico de mérito y socio titular de la Asociación Panamericana de Infectología. El compañero Sierra, en la década de los 80, participó en el inicio de la biotecnología cubana como miembro y primer inmunólogo. Trabajó en la creación de los sistemas de inmunoidentificación para las proteínas recombinantes. Participó en la clonación como ingeniería genética. Es uno de los autores principales de varias vacunas y coautor de otras, por ejemplo, la vacuna meningocócica. Posee un currículum científico de elevada gama y ha sido condecorado en Cuba y en el extranjero por su aporte a la ciencia. Por favor, doctor Gustavo, es suyo el escenario. Muchas gracias, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Bueno, primero que todo quería expresarles mi agradecimiento por esta invitación. Es un gran honor para mí estar esta tarde con ustedes. Son muchos los motivos que hacen que ese honor sea inmenso. El enorme privilegio de hablar de la obra y las ideas del comandante en jefe en algo tan cercano también para mí como es la ciencia y la medicina. En un día como hoy, tan significativo, en vísperas casi de conmemorar ese día de su partida física, es verdaderamente un enorme privilegio otra vez estar ante ustedes por ese motivo. Y que además eso tenga coincidencia histórica con un aniversario más de esta escuela tan prestigiosa en la formación de ideas y de la filosofía de las relaciones internacionales de nuestro país. Yo creo que verdaderamente es una ocasión meritoria. No quiero ser pretencioso de decir que esto no es una conferencia, no es una cuestión de un gran quilate académico, es sencillamente trasladarle, por eso que le puse breves comentarios, mis vivencias, mis ideas sobre el tema de referencia, sobre los aspectos del pensamiento y acción del comandante en jefe relacionados con la ciencia y su posible impacto, su impacto destacado de las relaciones internacionales de nuestro país.
desde el ángulo de un privilegiado, de uno de los que participó en esta batalla, como se dice ahí, cuando surgió la biotecnología. Yo tuve el privilegio de comenzar a trabajar prácticamente acabando de regresar de mis estudios en Alemania. Terminé mi doctorado en Alemania y llegando a Cuba comencé a trabajar en un centro de la provincia de Villa Clara que me había enviado para esos fines de investigaciones biomédicas. Y estando allí fui mandado a buscar por la oficina del comandante para trabajar en los temas de la biotecnología, año 1981. Si esto arranca ahí, y de ahí para acá no me he separado nunca. Me retiré, me jubilé por primera vez, jubilado por primera vez en el 17. Un mes después me pidieron que me recontratara como asesor. Soy hoy asesor de la presidencia y estoy asesorando cualquiera de los centros de la biotecnología que lo necesitan. De ahí para acá no he dejado de trabajar en la biotecnología, o sea, me es muy cercano todo esto que voy a decir. Y muchas de las ideas y las vivencias que les pienso comentar, de esos comentarios, son cosas que viví muy cerca del comandante, que bueno, es mi homenaje personal, el homenaje personal mío junto con ustedes a un día común. Entonces, la próxima, por favor. Ya, yo quería comenzar un poco distinto esta charla, en el sentido de que quería decirles en una sola lámina el resumen teórico de mi charla, para no perderme en un mar de cosas. Verdaderamente hablar de las ideas del comandante, de lo que son 50 años de la obra, aunque sea solo del aspecto de la ciencia del comandante en jefe, es verdaderamente un gran reto. Y no quiero perderme en una maraña tan grande de ideas, porque la ciencia no es solo la biomédica, no solo somos nosotros de la vacuna y la biotecnología. La ciencia está en todas partes, desde el surco donde se siembra la caña o se cultiva un animalito para después comerlo, ya eso es ciencia también. Entonces, no quiero irme del tema. Las bases que relacionan el sustrato de esto que les voy a decir es que la ciencia y las ideas de Fidel están relacionadas con las relaciones internacionales por los siguientes aspectos. La creación de las bases filosóficas y conceptuales y su desarrollo y conducción directa hasta convertir a Cuba de un país que tenía más de 1 millón de analfabetos en una verdadera potencia científica en menos de 5 décadas. Es decir, el comandante tiene la enorme aporte a nuestra historia de que cuando la revolución triunfa había 1 millón de analfabetos de nuestra isla y era una isla sin desarrollo científico. Convirtió a la ciencia en un sector transversal de todos los demás sectores estratégicos del país. Y en su recurso más importante, sobre todo a expensas de recursos altamente calificados y conscientes, más que en base a recursos materiales. No se trataba de grandes recursos financieros para el desarrollo de la ciencia, sino lo más importante era dotar al país de hombres de pensamiento, de hombres calificados. Convirtió también a las ciencias médicas en una poderosa arma social para asegurar los derechos de millones de personas en Cuba y fuera de Cuba. En todo este tiempo hizo que la producción biotecnológica y la producción de las vacunas en nuestro país fuera organizada y desarrollada como una garantía de soberanía. Es decir, cuando nosotros nos hicimos capaces de producir 8 de las 13 vacunas que aplicamos en nuestra infancia, eso no fue por gusto. Ahí nos hicimos independientes de cualquiera del extranjero que nos quisiera ayudar o no en suministrarnos determinada cosa. Cuba era capaz de desarrollar y tener sus propias vacunas para proteger a su infancia y desarrollar otras vacunas contra gente que pudiéramos un día recibir como parte de la guerra biológica. O sea, por eso digo, garantía de la soberanía, de la independencia y de la invulnerabilidad del país.
y como forma de aplicar la solidaridad internacional, aún en ausencia de recursos financieros millonarios. A pesar de no ser un país rico, con ese desarrollo y esa producción biotecnológica y ese desarrollo de la vacuna, ya lo veremos más adelante en la charla que les voy a comunicar, los ejemplos que les voy a poner, cómo el comandante fue capaz de hacer solidaridad, como ni siquiera los países desarrollados, ricos y millonarios, hacen con los países pobres. Cuba, esta pequeña isla, lo hizo gracias a ese principio. También de una manera brillante y desde un pequeño país desarrollado se adelantó a los enormes riesgos y desafíos del cambio climático, como peligro de la misma existencia de la especie humana, y declaró a la ciencia y a la solidaridad como armas de combate contra ese y otros azotes y amenazas globales. Si el comandante se adelantó muchísimo tiempo al combate y a los peligros del cambio climático y vio que la ciencia y la medicina era una de las formas de luchar contra esa situación. Toda esa batalla colosal la impregnó en los más elevados y consistentes principios éticos y humanistas, de tal manera que el mundo entero respetó siempre eso y lo respeta, y ha permitido dejar derrotado y de rodillas diplomáticamente al imperio yanqui, solo con algún peón solitario ridículo frente al mundo entero, votando por Cuba contra el bloqueo. Esa es una forma evidente que cierra el ciclo de por qué estas grandes verdades de la ciencia y de la medicina y del poder humanista y científico de Cuba ha sido un arma de convencimiento, un arma de movilización de la humanidad y un arma en manos de la diplomacia revolucionaria. Esas son las cosas que conectan la charla que les voy a dar la próxima. Esto es fundamentando lo que les había dicho. Se puede decir que la ciencia cubana es un fruto genuino de la revolución. Antes de 59 teníamos, como les dije en el pensamiento extractado inicial, más de un millón de analfabetos. Esto todo está documentado en la historia del Solverá, está escrito en obras. No había centros de investigación a lo largo de nuestro país, solo había unas estaciones experimentales para la parte agrotecnológica, con menos de 100 personas, entre técnicos y personas. No había ningún programa financiado por el gobierno de aquella época o por alguna empresa que tuviera a su cargo o intención de desarrollar el país, y solo había 3 universidades. En ninguna de ellas había un nivel científico descollante, eran universidades simples, privadas, etc. Y solo el brillo de algunas personalidades en la historia de nuestro país que estaban destacados por algunas personas que individualmente habían tenido una obra muy destacada. Triunfando la revolución, cuando todavía el país se debatía con la subsistencia, con el ataque del imperio, con las bandas internas, con todos los intereses que habían sido aplastados y vencidos por la revolución triunfante, con miles de problemas urgentes, el comandante piensa en el futuro y lo importante que era para el futuro de la nación desarrollar la fuerza consciente y de la instrucción y de hombres de pensamiento, y plantea esto al año siguiente, 1960, en un discurso en la Academia de Ciencias, precisamente en una de las sociedades de la Academia de Ciencias, en espeleología, y dice que el futuro de nuestra patria tiene que ser necesariamente un futuro de hombres de ciencia. Esto es en un contexto más grande del discurso de hombres de pensamiento, que es precisamente lo que estamos desarrollando. O sea, ya él, en ese discurso medular, deja claras las bases iniciales de la filosofía y el pensamiento que sustentaría la formación de los cuadros científicos para nuestro país. No solo en el estrecho aspecto de la biomedicina, sino en todos los demás aspectos, incluidas las ciencias sociales, por supuesto, que siempre han estado impregnando todo su pensamiento. La próxima. Ahí, para acortar también el tiempo,
la estrategia a largo plazo encaminada a preparar los recursos humanos altamente calificados y comprometidos en el desarrollo de la economía y con la sociedad cubana. Este planteamiento medular inicial del futuro de Cuba como futuro de hombres de ciencia y de hombres de pensamiento, inmediatamente después comenzó la gran revolución para la educación, desde la educación de alfabetización, la educación primaria, universitaria, la formación y la creación del resto de las instituciones de investigación. La primera que se creó fue el CENIC. A partir del CENIC comenzó la gran carrera de crear todas las instituciones investigativas, y se constituyó también la Academia de Ciencias, que fue, digamos, el rescate, la renovación de la vieja Academia de Ciencias, porque Cuba era uno de los primeros países de nuestra región donde había Academia de Ciencias. Y también se creó el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el CISMA, como un organismo rector para conducir el proceso de desarrollo de la ciencia. Ahí está, bueno, esa es una foto histórica, ahí está Chomi, este joven que está a la izquierda, a la derecha de ahí, de frente hablando, y el comandante como artífice principal de la obra científica, y bueno, el centro insignia, el primero de la gran serie de centros que se fundan. La próxima. Y la gran obra de borrar el analfabetismo y de iniciar una verdadera revolución educacional de raíces populares enorme, que fue la que creó las bases para después tener a los cuadros preparados altamente en la ciencia. La próxima. Los resultados alcanzados en poco tiempo. Aquí se habla de una obra de 5 décadas. Desde que el comandante dijo que el futuro de Cuba era un futuro de hombres de ciencia hasta el momento de su partida física, no completa todavía las 5 décadas. ¿En qué país del mundo se logra la transformación de una cosa tan colosal como las bases estructurales de un país en menos tiempo que ese? Se alcanzan grandes resultados que involucran a toda la sociedad, en la ciencia y en la tecnología. Bueno, prácticamente la utilización de la ciencia en todos los sectores de la sociedad, una amplia red de instituciones de investigación, desarrollo e innovación, se dispone de recursos humanos altamente calificados y comprometidos con el desarrollo de la economía y la sociedad cubana, y la ciencia logra adquirir un prestigio internacional por sus resultados en diferentes campos. Recuerden el hilo de lo que les dije en la primera diapositiva. Estoy tratando de fundamentar lo que les dije allí como tesis principales de la charla, ¿no? La próxima. Miren, dentro de los resultados, ¿a dónde llegamos? O sea, bastante reciente, estos son datos bastante recientes. O sea, recuerden que todos los años se pueden mover un poquito las cifras, pero son aproximados. 943 doctores en ciencias por millón de habitantes. 400 investigadores por millón de habitantes, 16.500 trabajadores del sistema de ciencia, tecnología e innovación por millón de habitantes. Más de 1.100.000 graduados universitarios. Recuerden que teníamos para aquella época más de 1 millón de analfabetos. Miren ahora como tenemos 1.100.000 graduados universitarios. Fíjense el resultado en unas pocas décadas. La próxima. En los trabajadores físicos, 82.764 directamente relacionados con la ciencia, con el sector de la ciencia. 34.674 trabajadores físicos en las entidades de ciencia, tecnología e innovación. La mayoría de ellas mujeres. Cambio social paralelo en el desarrollo de esta capacitación. 4.355 investigadores categorizados. Prácticamente la mitad mujeres. La próxima. Ahí entramos ya, estamos acercándonos al meollo de la transmisión que yo les quería hacer de ideas. En este inicio de la década del 80,
estaban maduras las condiciones en Cuba para ese gran salto hacia la biotecnología moderna. Ya había ciencia, ya había desarrollo, pero no habíamos entrado de lleno en la biotecnología moderna en nuestro país. Y la biotecnología no tenía más que apenas unos poquiticos años en el mundo, porque empezó en Estados Unidos un poco más adelante del año 70. Entonces, fue precisamente en 1981 cuando recibimos el embate del dengue hemorrágico y aquella pesadilla que acababa semana por semana con miles de niños en las terapias intensivas y acabando con una serie de proyectos de vida tan tempranamente. Y el comandante tiene la genial idea de usar el interferón como un arma. Indaga con científicos norteamericanos, que era lo que lo tenían en aquel momento, y un científico de Finlandia, que era el primero que lo había logrado producir. E inmediatamente, como fueron siempre las ideas del comandante, eso lo hace directamente, conversa directamente con estas personas de Estados Unidos y de Finlandia, y obtiene toda la información necesaria, y en muy poco tiempo en nuestro país se comenzó a hacer. En el año 81, aquí esta casita no está pintada por gusto, sino en una casa improvisada ahí en el laguito, una casa que era de protocolo, se transformó y se convirtió en el primer laboratorio para comenzar a hacer las primeras investigaciones en interferón. Claro, después de esa primera casita, lo primero que se hizo fue un gran laboratorio para hacer la biología molecular y hacer todo lo que había que hacer de investigación inmunológica en lo que fue el Centro de Investigaciones Biológicas. Aquí es donde yo me empaté, que aquí he acabado de llegar de Alemania como doctor y estaba en Villa Clara, y me levantaron y me trajeron para acá porque el comandante necesitaba a la gente formada en estas cosas y estaba recolectando todo el que sabía para hacer este esfuerzo. Entonces, ahí no solamente se desarrolló el interferón, de una manera agresiva y rápida, como había que hacer en medio de una epidemia, sino que se hizo mucho más que lo que cualquier otro país hubiera podido hacer. En muy poco tiempo llegamos a sobrepasar los niveles de producción que alguna vez había soñado el propio Cary Cantel, o que habían soñado algunos productores por ahí. Cuba se convirtió en un gran productor de interferón leucocitario, y comenzamos entonces a ver cómo se hacía la parte biotecnológica de ese interferón natural. Ese primer interferón se hizo de leucocitos de las donaciones de sangre. Ya después era sacar los genes y comenzar a manipular esos genes para obtenerlo por ingeniería genética en bacterias y en levaduras. Ahí fue donde verdaderamente nace la biotecnología. Y ahí también en las noches, en medio del trabajo, se comenzó a diseñar el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, que era el gran centro para el salto hacia la biotecnología moderna, la ingeniería genética y la biotecnología. Eso se diseñó laboratorio por laboratorio, proceso por proceso, equipo por equipo, hecho en Cuba. Y ahí, en ese momento, viendo el ejemplo de Cuba, que estaba utilizando ya a esa altura el interferón por primera vez contra el dengue y los resultados que estábamos teniendo, las organizaciones internacionales miraron a Cuba con respeto, y la Organización Mundial de la Salud, el PNUD, ofreció dinero a Cuba para hacer un donativo. Iban a hacer en Nueva Delhi la mitad de un centro de ingeniería genética de la OMS y la otra mitad en Cuba. Pero eso entró en un problema. Yo creo que al final después supimos que eran problemas para no darle a Cuba esa arma, ese poder y esa entrada en esos recursos tan temprano. Y el comandante dijo: no podemos esperar las decisiones de estas organizaciones, vamos a hacerlo por nuestra propia cuenta. Y ese es el resultado del Centro de Ingeniería Genética. Después, más adelante, se hizo el centro ese famoso en Trieste, en Italia, y en Nueva Delhi, y en la India. Ya pero años después, ya nosotros habíamos hecho otras millones de cosas acá,
en el centro de Fidel. Entonces, este es el surgimiento de la biotecnología. Yo les puedo decir que ahí muy pocas veces alguien ha tenido el privilegio de tener a un jefe de Estado vigilando constantemente y preocupándose directamente por tener a todas las personas del gobierno que hacen falta para que algo se mueva rápido, movilizadas y atentas a un proyecto. Constantemente, mañana, tarde y noche, cuando nosotros estábamos nos parecía que estábamos muy esforzados porque estábamos a las 11 o las 12 o a las 1 de la noche haciendo estudios y cosas, y se aparecía el comandante para discutir con nosotros lo que habíamos logrado avanzar durante el día y para ver qué íbamos a hacer mañana y qué estábamos pensando. Y siempre nos quedábamos cortos en nuestras presunciones. Cuando estábamos haciendo el Centro de Ingeniería Genética, digo, bueno, y esto y lo otro. Y bueno, de ahí surgió entonces el Centro Nacional de Biopreparado, porque ¿qué tú haces con tener los aspectos biotecnológicos y no tener entonces todo el resto de la biotecnología que hace falta para la anemia, para esto, para lo otro? Entonces ahí surgió el diseño también del Centro Nacional de Biopreparado. Y ahí surgieron el Centro Nacional para diseñar las vacunas. Y así, por eso les digo que aquí en este momento lo que queremos dar es la idea de que se genera en medio de toda la creación de la fuerza potencial que se había creado por el desarrollo de la revolución en este momento y que tenemos el recurso humano preparado, una verdadera explosión hacia la conquista de la biotecnología moderna y también la aplicación de todo eso en la medicina moderna, porque inmediatamente eso se trasladaba al desarrollo de un diagnóstico mejor, al desarrollo de que los médicos tuvieran además productos más modernos para combatir las enfermedades. Eso fue un proceso en paralelo. Entonces, bueno, ya aquí comienza, cuando en el 86 se inauguró el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, ya también estaban avanzados los otros procesos para producir vacunas. Ya, imagínense en paralelo, nosotros estábamos aquí trabajando en la vacuna de hepatitis y en otra serie de vacunas, y también empezando a trabajar contra la epidemia de meningitis, ayudando desde esta perspectiva de los centros de la biotecnología a un proceso que estaba andando por el otro lado también. El centro que dirigía en aquel momento Conchita estaba enfrascado en la meningocóxica, y ahí es donde yo me empapo en la parte de la meningocóxica, porque a mí me habían dicho que yo trabajara en eso también por aquí para apoyar desde este punto de vista de la inmunología moderna y molecular. Y después, más adelante, cuando se complica ese proyecto, ya nos unen a Conchita y a mí, es como aparecemos vinculados los dos en el resultado principal de la vacuna antimeningocóxica. Y surge ese otro centro también, que al principio fue el centro de la vacuna antimeningocóxica, pero después se convierte en el Instituto Finlay, que recibe la misión del comandante, no solo de hacer la vacuna antimeningocóxica, sino hacer todas las que decían falta, que era la de leptospira, la de cólera, cada una de las vacunas que hacían falta. Bueno, terminamos haciendo 8 de las 13 vacunas que se usan en el país para vacunar a los niños. La próxima. Cada una de estas cosas tenía el mensaje del comandante, era no solamente hacer ciencia por la ciencia. Esa fue una gran diferencia entre la ciencia cubana. Por ejemplo, ¿por qué Brasil, siendo un país de más dinero y una gran potencialidad, porque es un país millonario en personas y en recursos y en centros, también tiene centros de universidades prestigiosas, etc. Y en Argentina, en otros lugares, ¿por qué esos países no llegan a producir tantos resultados de la biotecnología que cuajen en el desarrollo social y en el impulso de la medicina? Precisamente porque no se cierra el ciclo, porque las cosas terminan a nivel de un paper, de una publicación. Entonces no hay ese incentivo social de aplicar los resultados de la ciencia. Y entonces esta es la idea del comandante, dicha en una lámina: investigar, crear algo nuevo en el laboratorio
orientar ese resultado nuevo hacia desarrollar un producto que solucione un problema. Inmediatamente producirlo y meterlo en un pomito y comenzar a probar en un ensayo clínico la utilidad para resolver el problema para el cual lo diseñamos. E inmediatamente nos decía, hay que tener el laboratorio y hay que tener la fábrica y pensar dónde vamos a hacer la fábrica. Eso él pensaba en el laboratorio y pensaba en la fábrica. Porque muchas veces en esta batalla nos mordía el tiempo, la urgencia de aplicar los resultados y no teníamos cómo producirlo. Teníamos una pequeña cantidad, yo les voy a hacer algunas anécdotas con respecto a eso. Entonces, el área de producción, para controlar la producción a gran escala, la calidad, y bueno, dado el caso, comercializarlo, usarlo, emplearlo en el país y fuera del país. Esa es la idea del comandante del llamado ciclo cerrado. Y se convierte en doble ciclo cerrado cuando hay un desarrollo empresarial, como el que tiene ahora BioCuba Pharma, por ejemplo, que entra a una empresa de nuestro país, una empresa socialista capaz de entonces asumir la comercialización. Pero comercialización, una vez más, con una idea socialista, porque esa comercialización es para buscar la moneda libremente convertible en la exportación para poder a su vez producir otros productos para darle a nuestro país. Esa es la filosofía del comandante en jefe Fidel Castro, creada en el combate diario con nosotros, inculcándolo en la mente de nosotros para que eso fuera lo que hicieran cada uno de los días. La próxima. En esa batalla, miren todo lo que se eliminó. Todas estas enfermedades fueron eliminadas de la faz de Cuba de forma inmediata. Poliomielitis, paludismo, tétanos, difteria, sarampión, meningocefalitis, rubiola congénita, rubiola, tosferina, etc. Y otras que se dio un golpe demoledor de disminución de como el hemófilo influenzae, la meningitis meningocóxica, etcétera, etcétera. La próxima. Y bueno, todos los avances, igual que se creó el CENIC, se crearon todos estos centros, el CIGB, el Centro de Inmunología Molecular. Este es un centro donde el foco es precisamente la obtención de productos contra el cáncer, anticuerpos monoclonales y vacunas contra el cáncer, vacunas terapéuticas para tratar problemas del cáncer. El Centro Nacional de Genética Médica. Eso es un centro que empezó por ver la causa genética de algunos niños que tenían problemas ya desde el nacimiento. Y sin embargo el comandante quiso hacer eso más grande y ver donde quiera que hubiera en Cuba un niño con un defecto genético. Y ver además si más adelante podíamos hacer terapia génica para aún esos niños, aunque fueran poquitos, revertirle su problema y hacer que si tenía un síndrome de poca posibilidad de desarrollarse, eso se pudiera desarrollar. Si le podíamos resolver su problema. Si no podía comer esto, bueno, que lo pudiera comer. Y así sucesivamente el Centro Nacional de Genética Médica. El IPK, ustedes quieren genialidad más grande de un líder que crear un centro como el IPK, un gran centro de investigación en epidemiología y en todos los aspectos de la microbiología, virología, microbiología, parasitología. ¿Para qué? No solamente para defender a Cuba de lo que nos pudieran atacar y las cosas que andan en el mundo de las epidemias apareciendo por todas partes, sino también poder ayudar a África, a los países, como hemos hecho con el ébola, con todo eso. Es como si estuviera viendo el futuro. Él iba al futuro, veía cómo era eso, lo que nos hacía falta, y regresaba con esa información y nos decía: lo que tienen que hacer es esto. Esa es la gran ventaja del comandante en jefe. Él iba al futuro, todos los días, a cada minuto, iba, recogía la información, veía la batalla, participaba en la batalla allí en el futuro y regresaba al lado de nosotros. Y nos decía: esto es lo que hay que hacer, busca lo que eso es lo que hay que hacer. Y es así, y se ha demostrado que países más desarrollados que Cuba han llegado tarde a todas estas cosas. Nosotros no hemos llegado más lejos, porque hemos tenido siempre el pie del enemigo de Estados Unidos puesto en el cuello de nosotros. Todo lo que nosotros hemos hecho, lo hemos hecho así, presionado, que no nos han dejado. Este negro que mataron en Estados Unidos dijo: no puedo respirar. Nosotros ni siquiera decimos eso.
Nosotros seguimos respirando con el pie puesto. Entonces, todas las cosas que hemos tenido que hacer. Ahora las medicinas, ¿por qué hay gente que son tan mezquinos que se ponen a quejarse porque le falta un medicamento en el barrio, no lo tienen en la farmacia? La batalla para lograr los medicamentos de este país es una batalla épica y se puede tener todavía medicina y una medicina decente que hace que todas las medicinas estén en los hospitales, las más importantes para salvar la vida de los cubanos, gracias a la previsión de Fidel que hizo Biocuba Pharma. La mayor parte de las medicinas que hacen falta a nivel hospital están garantizadas. Las que hacen falta para los tarjetones están garantizadas. Y las que faltan, bueno, faltan un poquito, pero después vienen. Y no están todas ahí todos los días, porque nos están persiguiendo. Hay una lista de 100 productos que hacen falta para hacer una tableta, nos persiguen la venta de esos productos. O sea, esto es Biocuba Pharma. Que después, así surgió el polo científico. Ustedes ven cómo hay todo Sempalá para producir los animales de laboratorio, el AICA, todos y cada uno de los centros que producen los productos para nuestra salud. La próxima. La gran batalla para salvar a las personas que tienen daños neurológicos y que son discapacitados. La próxima. Otro ejemplo de la biotecnología, con el factor de crecimiento epidérmico y el REPROT, que logra salvar las úlceras del pie diabético, cuando prácticamente todas estas personas terminaban con el pie amputado y con todos los daños de pérdida de vida y todas esas cosas. Eso es otro de las aplicaciones de la biotecnología. La próxima. Aquí lo que les decía, miren, el cuadro básico de medicamentos de Cuba, 888. Se producen nacionalmente 592 y solamente hay que importar 296. Es decir, estas cosas cambian de época en época, de mes en mes en nuestro país, pero esa es la filosofía. Y por eso es que podemos tener los medicamentos, porque nosotros los producimos. Y los productos que se producen por nosotros es porque Biocuba Pharma exporta, y con el dinero que exporta logra los fondos para comprar lo que hace falta para reproducir la exportación y para producir lo que hace falta para el consumo nacional. Y eso le permite darle al país productos que de otra manera no habría dinero para que Cuba pudiera importar todo ese dinero. Ahí podía haber traído para cada cosa fotos del comandante. Ahí está el comandante con Fernández Hierro en el SUMA. El SUMA fue un equipo que también desde los inicios de la misma batalla de la biotecnología, un equipo diseñado para el diagnóstico ultramicroanalítico. En este caso está dirigido para detectar malformaciones del feto. Cuando el niño que se estaban formando en el vientre de la madre tenían problemas de alguna de las proteínas, eso salía en la sangre y con este equipo se podían detectar con cantidades muy pequeñas de sangre. Ahí está el comandante viendo todos esos detalles. Y ahí estaba constantemente en eso. Es otro de los centros que están ahí en la roseta esa grande que forma Biocuba Pharma, el centro de inmunoensayo, otro gran centro de la biotecnología. La próxima. Otra batalla más, lo que les decía, los medicamentos genéricos. También el comandante metido en la batalla de los medicamentos genéricos. O sea, no existe una batalla en este campo de la medicina y de la biotecnología y de la atención de la salud de las personas en que no esté la intervención directa de las ideas y de la obra del comandante. La próxima. Y aparte de eso, la generosidad de un jefe de Estado de buscar lo mejor que el país tenía para que no fuera una miseria de fábrica para salir del paso y para justificar un presupuesto o una acción de gobierno, sino se le dio a la ciencia biomédica y a la biotecnología siempre los mejores recursos para que pudiéramos estar a la altura. Aquí siempre ha podido venir la FDA, cualquier agencia internacional, a inspeccionar nuestras condiciones de trabajo.
respetable y del máximo estándar. Ahí están, bueno, los estándares que hemos tenido en las fábricas de la biotecnología cubana con las mejores cualidades. La próxima, por favor. Aquí está la revista Nature. La revista Nature es una de las revistas más grandes de la ciencia mundial. Esa revista llegó a decir esta frase, esto aquí está ilegible, ¿no? A la distancia. Los Estados Unidos harían bien en terminar las restricciones e iniciar colaboraciones con la isla, con los científicos de la isla. Y ahí entonces se desplaya en ese artículo donde reconoce los resultados de Cuba en esta materia. Y eso es un editorial en la revista Nature, la revista científica más reconocida que más leen los norteamericanos de este campo, ¿no? Es decir que yo les estoy yendo por el hilo del razonamiento de por qué razón hay tantos millones de personas convencidos en la fuerza de las ideas, de lo que nosotros pregonamos y lo que ha pregonado siempre Fidel sobre las cosas que animan a Cuba de ayudar a los demás países con la medicina, con la biotecnología, y cómo eso abre camino a nuestra diplomacia revolucionaria, nuestra diplomacia de vacuna, nuestra diplomacia de ciencia. Ese es el argumento. La próxima. Además de eso, la fuerza de ver en más de 50 países los productos cubanos. Ya no es un paisito que le vendemos a Brasil nada más, no. Cuando yo les empecé a hacer el cuento ahorita en la oficina, era Brasil que empezó a suplir de las primeras vacunas nuestras, porque ya tenemos en más de 50 países productos cubanos. La próxima. Tenemos miles de patentes. Miles de patentes. Aquí hay un resumen de una parte de las patentes de las que tienen que ver con productos biotecnológicos. Ya estos productos que se venden en el mundo entero, una buena parte de ellos son de patente cubana. No tienen nada que envidiarle a las patentes de una transnacional, cualquier transnacional que sea, y cualquiera que la vaya a producir en el mundo tiene que contar con la patente cubana. Estos son las bases para una transferencia tecnológica. Las patentes son las bases que tiene Cuba para hacer transferencias de tecnología, y cualquiera que la vaya a producir en cualquier parte del mundo tiene que pagarnos el royalty y tiene que pagarnos la transferencia de la tecnología. La próxima. Aquí voy a entrar acercándome a una de las cosas más sensibles para mí, más cercanas, porque fue una batalla de ver morir todas las semanas niños con la meningitis, con todo eso. Fue una cosa muy sensible y no había vacuna en el mundo para esto. Tuvimos la primera vacuna contra la enfermedad meningocócica causada por la meningitis, por el meningococo del grupo B, con una patente cubana. Nosotros somos dueños de esa patente y fuimos dueños desde el primer día. Y por esa patente nos otorgaron la medalla de oro de la OMPI. La próxima. Ahí estamos nosotros, aquí todavía no tenía pelo blanco. Yo, y miren a Conchita, tampoco tenía pelo blanco, Conchi. Entonces, a los dos investigadores principales de esa patente nos dio la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual la medalla de oro. Después, por otras patentes en Cuba han aparecido otras medallas de la OMPI. Pero esto no creo que haya sido por la medalla ni nada. Cuando eso sucedió, ya el comandante estaba con nosotros todas las noches y todos los días. Y entonces era una cosa muy cercana con él. La próxima. Quería transmitirle un sentimiento de homenaje a una de las cosas más grandes del comandante. Es que nunca nosotros lo vimos tener una mezquindad. Nunca lo vimos con el más pequeño indicio de que tuviera odio por el enemigo. Ese odio visceral que uno tiene por el que constantemente nos está haciendo daño, ¿verdad? Él en esta materia eran cosas separadas. Quizás en el combate era el guerrero más fiero, pero en esta cuestión de la vida, una generosidad sin límite. Y hubo una compañía norteamericana, una compañía
anglo-norteamericana. La GlaxoSmithKline tiene, como es una transnacional, tiene propietarios en Inglaterra, en los Países Bajos y en Estados Unidos. Y el principal mercado es Estados Unidos, es el que le dice a ellos lo que hay que hacer. Muchos millones de dólares para esta compañía. Entonces, esa compañía vio que nosotros éramos dueños de la patente de meningo y quiso hacer negocios con el Instituto Finda y con nosotros. La primera cosa que no encontrábamos cómo decírselo al jefe, porque nos iba a insultar pensando que somos estúpidos, que con una transnacional, que las consecuencias que eso podía tener, hasta perder la patente y perder la soberanía sobre el producto, porque estos son pulpos, son tiburones. Entonces, cuando se lo dijimos, bueno, pues claro, qué bueno, quizás con ellos podemos hacer que la vacuna llegue, quizás con ellos podemos hacer que la vacuna llegue al mundo entero más rápido. Fíjense el razonamiento de un hombre de la mente amplia y del corazón más grande todavía. Ese fue el primer razonamiento. El otro razonamiento fue, esta gente empezaron a explicarnos la filosofía. Claro que cuando eso estaba motivado por la política norteamericana, los americanos querían que Cuba ganara lo menos posible. Querían que SmithKline nos hiciera firmar un contrato lo menos rico para Cuba en materia sobre todo de dinero líquido contable entrar a Cuba. Que hubiera varias cláusulas de ese proceso en que nosotros nos conformáramos con recibir algún producto que nos hiciera falta, con cualquier variante y todo menos hacer que nos entrara dinero rico, fácil del mercado, ese mercado tan necesario para el desarrollo del país. Para sorpresa nuestra, todas las fórmulas. Ellos no querían, por ejemplo, que un producto producido en Cuba, fíjense lo que es la soberanía, en materia de soberanía nunca se ha cedido en eso. Dejar de producir nosotros la materia prima activa de la vacuna en Cuba podía significar que había que dejarla salir a producirse en otro lugar y perder la tecnología, perder la base de la tecnología. Pero cuando eso significaba dejar de participar en que la vacuna llegara a otros países del mundo, el comandante dijo, si es necesario, vamos a hacerlo. Y permitió que diseñáramos una idea que fue hacer una fábrica en Bélgica para poder venderle la vacuna a Estados Unidos. Se hicieron todas las negociaciones, trabajamos más de un año en eso. Se diseñó la fábrica de Bélgica, se hizo todo. Se buscaron fórmulas para después en el futuro ver cómo se hacía eso, porque eso iba a permitir, después en eso apareció una epidemia por allá por Nueva Zelanda, tuvimos que hacer una vacuna para las cepas de Nueva Zelanda con parte de la vacuna nuestra, y eso lo hicimos conjunto con SmithKline en Ambiche, que demostró que funcionaba la alianza. Pero hubo un cambio de presidencia en Estados Unidos y arreciaron, pues se fue a la derecha esta parecida a la que hay hoy, republicana, y presionaron de manera muy dura a SmithKline con quitarle el mercado de Estados Unidos y seguir en el negocio con Cuba. A pesar de que ya estaba minimizado todo lo que se podía minimizar, el negocio de ganar dinero líquido. Y así, gracias a esa presión, una vez más, Cuba tuvo que dejar que se congelara uno de los proyectos que en aquella época, esto estamos hablando del 94, 95, 96, 97, los años 2000, se hubo que congelar el acuerdo con GlaxoSmithKline y hoy está congelado todavía. No sé si alguno de estos días se descongela, pero bueno, lo cierto es que de ahí se saca el ejemplo de lo que es la generosidad y el combate de... Igual que cuando nosotros en esas discusiones con GlaxoSmithKline, una de las cosas que siempre defendimos, orientados por el comandante, fue dejar algunos mercados reservados. Mercados reservados para Cuba son países a los cuales nosotros no le íbamos a cobrar la vacuna nunca como un producto bajo ninguna circunstancia. Y ahí, por supuesto, aparecía Vietnam,
territorios donde nosotros podíamos decidir, etcétera, etcétera. Bueno, y uno de esos era Corea del Norte. Entonces, el comandante, nosotros no atrevíamos a decir Corea del Sur. Corea del Sur es una cosa interesante, cómo le vamos a dar la vacuna a unos coreanos sí y a otros no. Se dan cuenta de lo que les digo, que no es una diplomacia de corazón, de grandeza, y eso cautiva a la gente. Eso cautiva a la gente que son de ética y de principio. Los tiene que cautivar, porque el principio es la salud y es el respeto a la vida y es el respeto a que una vacuna no se puede. A él no le cabía en la mente que nosotros pudiéramos tener una vacuna aquí en nuestro país y que no la pudieran tener los niños norteamericanos que estaban muriendo en ese momento por meningococo B y no había ninguna vacuna. Hoy todavía hay alguna vacuna que, bueno, se asemeja en cierta medida a la nuestra y que la están usando para proteger contra eso, pero en aquel momento no había ninguna. Nos pasamos casi 30 años sin que hubiera ninguna vacuna contra la enfermedad meningocócica. Aquí está como un hecho histórico cuando la oficina de control de assets del Departamento del Tesoro tuvo que darnos la licencia, le dieron la licencia a SmithKline para hacer el negocio con SmithKline. Este es el ejemplo de la licencia. Eso fue lo que permitió que ellos vinieran a sentarse legalmente aquí y no tuvieran que pagar una multa. Es decir, ¿y cuál fue el mecanismo? Hubo convencer a los senadores y a todo el mundo de que se les estaban muriendo ninguno de ellos se atrevió a pronunciarse en contra de esto de forma directa porque políticamente era un entierro para ellos, con toda la gente que moría en ese momento por la meningitis, y por eso se pudo hacer. Después el presidente y el Senado se serán responsables de forma histórica por haber roto el convenio, ¿no? En los años que se perdieron en la lucha contra la meningitis en el mundo entero, producto de... Pero aquí está la licencia, es una pieza para la historia también de las relaciones diplomáticas, por eso quería conectarlo con esta charla, de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos nos tuvo que dar la licencia a SmithKline y al Instituto Finlay para hacer este negocio. Después se retractaron y congelaron el convenio porque ellos son los fascistas. Nosotros estábamos dispuestos a darle ventajas, incluso a pesar de las grandes diferencias económicas que están entre nuestro país y el de ellos. La próxima. Bueno, aquí algunas pequeñas anécdotas, no sé cómo estoy de tiempo, perdónenme, usted fue el que me puso la regla. ¿Estoy mal o estoy bien? 5 o 10 minutos, bueno, rápido. Para que los compañeros puedan preguntar, ya, perdón. Aquí hay algunas cosas que las voy a decir rápido, pero no quería perderme la posibilidad. Aquí, como les decía, este es el representante legal de una de las compañías argentinas. En aquella época, cuando estábamos inaugurando la planta, aquí está la maqueta de la planta, una visita del comandante, Conchita y yo estamos ahí. Y está esa empresa argentina, lo que se quería por primera vez introducir. Acá había meningitis también en Argentina. Es lógico, había meningitis en Brasil, meningitis en Argentina. Y estaba en el gobierno Menem. Bueno, otra gran generosidad del comandante, a pesar de todas las cosas que hacían los gobiernos estos derechistas de Argentina en aquella época contra nosotros, no voy a hacerle la historia que a ese mismo momento estaban ocurriendo en el panorama latinoamericano. Al frente de ese gobierno estaba Menem, y era de los que estaba orquestando con sus ministros y su gente que no se registrara el producto en Argentina. Esta gente comienzan a buscar que haya un contacto con Menem. Entonces las personas que tenían que hablar con el jefe de estas cosas, bueno, imagínense hablar con un jefe de Estado un tema tan espinoso como es un presidente que es despreciable como era en el sentido político.
Y sin embargo el comandante buscó la manera de mandarle un mensaje humano y de disposición, de colaboración y lleno de optimismo. Y bueno, para no hacer largo el cuento, pocas horas después de toda esta charla, aterricé en Argentina, me entrevisté con el ministro, me metí en la televisión, se acabó aquello y se registró la vacuna en Argentina. Y el comandante hizo una nota en un papelito que tenía en el dedo para mí. Imagínense la grandeza de un papel. Y todo fue motivado una vez más por la experiencia que habíamos tenido en Cuba de evitar las muertes de los niños. Y usted no puede imaginarse la satisfacción, presidente, porque se logró incluso una conversación. Usted no puede imaginarse la satisfacción enorme de haber visto el éxito que han tenido estos jóvenes con esta vacuna y con la vacuna. Porque ya teníamos también un producto derivado de los vacunados que era la gamma antimeningocócica. Cuando los niños que están en terapia intensiva se salvan. O sea, eso tiene que haber partido del corazón al otro, o por lo menos comprometido, si no era tan humano como para sentirse con eso. Ya saben la historia, no sé si fue que tengo la mente de que lo conversé con ustedes. Cuando empezó la meningitis en Brasil, solamente teníamos 50.000 dosis producidas, que eran para nuestra vacunación. Una vez más, lo que teníamos era, en ese momento no teníamos una fábrica. Eso fue al principio, de que cuando todavía se estaba inaugurando la fábrica. Y el comandante volvió una vez más a decir, mándensela a Brasil y nosotros vamos a correr mañana, tarde, noche y vamos a terminar la fábrica y vamos a vacunar a Cuba en tiempo como teníamos en el calendario. Y así terminamos mandándole las únicas 50.000 dosis que teníamos producidas en condiciones duras, en una casa adaptada, no teníamos todavía la fábrica. Poco tiempo después, por la ayuda de él y por todo lo que hicimos, terminamos una fábrica de 100 millones de dosis. Que podíamos hacer 100 millones de dosis. Y vacunamos masivamente a toda Cuba. Y vacunamos después a toda América Latina. Uruguay, igualmente. Para Uruguay había una epidemia grande en Uruguay y teníamos también una cantidad de dosis ya producidas. El gobierno de Uruguay quería comprarla, pero estábamos en ese asunto ya un par de meses y ellos dubitativos y el dinero y qué sé yo, y nosotros afilándonos los dientes porque queríamos hacer sonar la contadora y tener un poquito de dinero aportado por la vacuna a la economía y darle para allá y darle para acá, y ellos tratando y parece que el comandante estaba ya viendo que se iba el tiempo, el momento oportuno de vacunar, porque eso todo tiene una estación y tiene un momento en que hay que vacunar. Y entonces él nos dijo, dónenle la vacuna, no se la cobren, mándensela para allá y con ese dinero que nos iban a dar, que compren lo que hace falta para poder vacunar. Esa es la idea y la forma y el estilo del comandante que hace ganar ese respeto que les decía. La próxima. Y bueno, después, perdóname, dale en toda Sudamérica usamos la vacuna. Fueron millones de dosis y es verdad que hizo bien en regalarle, una vez más bien en todo lo que hacía, regalarle la vacuna a Uruguay, porque después fueron millones de dosis lo que compramos, lo que vendimos en toda Sudamérica y en otras partes del mundo. La próxima. Acá, bueno, en increíbles lugares del planeta que uno no se puede imaginar, como es acá en Nueva Zelanda. Aquí terminamos haciendo una vacuna para la epidemia de Nueva Zelanda, con GlaxoSmithKline. Después ahí también se metió la mano peluda del imperio y hicieron de la suya. Y estas pobres gente de aquí perdieron la posibilidad de vacunarse rápido y bien y mejor que lo que hicieron con otra vacuna. Acá en África, en alianza con Brasil y con otras compañías productoras de vacunas,
logramos mandar vacunas para esta zona aquí de África, del cinturón de la meningitis en África. Una zona de 400 millones de dosis al sur del Sahara. Son 21 países que entre todos tienen más de 400 millones de habitantes y que hay unas epidemias de esas increíbles con tasas de miles. Eso no tiene paralelo en la historia la cantidad de muertos. Y entonces esto logramos hacerlo también gracias a la colaboración, gracias a la diplomacia esa científica y de vacunas, y logramos intervenir en países buenos. Aquí logramos sentarnos a conversar con el presidente, con el ministro en Nigeria, pero tenían 3 epidemias a la vez, hacía falta vacunas contra 3 enfermedades, tenían 3 epidemias acabando con el país, y también recibimos la instrucción de ir allá y ayudar. Imagínense este país que tiene petróleo para inundar el Mar Caribe, para hacer que el Mar Caribe sea de petróleo y no de agua, y nosotros ayudando a esta gente por la moral, contra la muerte, por la salud de la gente, porque los que se mueren no son los ricos, se mueren más los pobres. Esa es la filosofía de Fidel una vez más. La próxima, y yo creo que ya. Aquí ahora miren, nuestra fuerza ha llegado a ser tal que estamos sentados en la mesa de negociación con los grandes, con China. Aquí esta es una reunión donde estamos esta es una fábrica que tenemos en Pekín para producir vacunas y monoclonales contra el cáncer en China. Ya esto está repatriando más de 10 millones al año en ganancias netas, después de pagar todo lo demás, ganancias netas. La próxima, esta la inauguró el hoy presidente Díaz-Canel, cuando aquello fue era vicepresidente, una fábrica de vacunas en una empresa mixta en Chang'e, otra provincia al norte en China. Aquí está esa otra gran fábrica de vacunas en China, que es nuestra, es una fábrica de Biocuba Pharma conjunta con los chinos. La próxima. Y esta es una fábrica de biosensores del Suma para los diabéticos, que también es una fábrica acordada con los chinos, que ya está terminándose, es de las primeras fábricas que va a haber terminada en el Mariel, y es de Biocuba Pharma también, de Biocuba Pharma y los chinos. La próxima. Esta también, esta es una fábrica de cápsulas blandas para hacer diferentes productos que se necesita hacer las cápsulas blandas. Aquí en Cuba no había fábrica de cápsulas blandas, esa ya está lista y está lista para producir prácticamente aquí en Cuba, hecha con capital chino. La próxima. Bueno, el Mariel está repleto de productos de la ciencia, y qué mejor ruta para el desarrollo de las relaciones internacionales que el comercio internacional. Esta es una zona donde va a haber más biotecnología y más ciencia que toda la que hay en toda Cuba junta, va a estar concentrada ahí en el Mariel. Hay 23 proyectos, de los cuales ya hay varios que están muy adelantados, está a 45 kilómetros de La Habana. La próxima. Y otra de las grandes manifestaciones de las relaciones internacionales es la transferencia de tecnología. Como les decía ahorita, gracias a nuestras vacunas y a nuestra tecnología tenemos transferencias de tecnología en todos estos países. En Biomanguinho, Brasil, Venezuela, Vietnam, India, Irán, Sudáfrica, China, etc. La próxima. Y bueno, los pensamientos de Fidel, una vez más, la ciencia y las producciones de la ciencia deben ocupar algún día el primer lugar en la economía nacional. La próxima. Y ahí está, bueno, la supervivencia de la revolución, el uso de la ciencia y la técnica, no solamente como mero desarrollo de ciencia y técnica, sino como un problema político y de preparación de los cuadros y de las personas. La próxima. Y entonces, bueno, lo que estamos viviendo hoy en un mundo que está lleno de epidemias y de todos estos desastres, la filosofía del comandante es algo aplastante y es abridor de las relaciones médicos y no bombas. Eso lo ha dicho Fidel en varias intervenciones magistrales.
médicos y no bomba para los oscuros rincones del mundo, filosofía y bases ideológicas del contingente internacional Henry Riff, una de las armas filosóficas y diplomáticas más fuertes que tiene la revolución. Muchas gracias. Bueno, dar las gracias al doctor Sierra por su excelente disertación, que es una lástima que no haya más tiempo porque puede profundizar mucho en este campo. Este es el tuyo. Sí, no, pero lo puedo coger. Sí sería bueno escribir estas cosas, porque son importantes, ¿no? Aquí están los dos jefes. Yo pienso que es importante escribir sobre esto porque conoceríamos un poco más de este tema. Bueno, ahora tienen la palabra los compañeros, hacer algún comentario, hacer alguna pregunta al compañero doctor Sierra, por favor. ¿Quién levantó la mano por la Orieta? ¿No? Marcela Orieta. Bien, ¿no hay comentarios? Yolanda, a ver, ven para acá, Yolanda, especialista de África, tiene que hablar bastante. Después se pone en la fila, se pone Lourdes, por conocer la sierra de hace muchos años. Tiene que hacer un comentario también. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, primero agradecer la presencia de usted acá en el sitio y su magistral conferencia. Creo que nos ha sido muy ilustrativa, sobre todo para los jóvenes, por los ejemplos y la experiencia personal suya, ¿no?, en el trabajo directo con el comandante y sobre todo en la evolución, ¿no?, histórica del desarrollo de la ciencia y la biotecnología. Y nos gustó mucho, bueno, por cuestiones de tiempo, pero bueno, yo tenía una pregunta con respecto a África, pero al final de que usted mencionó algunos casos del continente africano, mencionando la meningitis, ejemplos de transferencia de tecnología hacia Sudáfrica, hacia Argelia, y también por el tema de la cooperación médica cubana, que está muy relacionado con el tema de la biotecnología, porque forma parte también de todo esto que Cuba ha desarrollado muy bien, que es el tema de la cooperación sur-sur, y ejemplos de cooperación triangular, es decir, el tema de cómo con fábricas con capital chino, con otros países, ¿no?, se pueden hacer este tipo de influencias triangulares y que realmente son muy importantes para el desarrollo de la tecnología, de la ciencia y la tecnología. Y bueno, quisiera algún comentario suyo, si pudiera profundizar sobre el tema africano, que es mi área de especialidad y usted lo tocó al final de su presentación. ¿Qué otros ejemplos se pudieran ver en el caso de transferencia de tecnología? Puso el caso de Sudáfrica, por ejemplo. En el caso de Sudáfrica, ¿qué pudieran comentar? Y Argelia también. Gracias. Sí, con Sudáfrica han existido etapas. También las cosas dependen mucho del entusiasmo y de la estructuración que tengan los gobiernos del momento, ¿no? Estas cosas parecen dichas en el espacio de una conferencia, se dicen muy rápido, pero para hacerla necesitan años y hace falta de una cosa que se llama consistencia. Y si bien el ejemplo de Fidel y el gobierno revolucionario ha sido un ejemplo de consistencia todo este tiempo, es una línea recta sin ningún tipo de desviación de los objetivos que se trazaron allí. Cuando él dice lo que dijo en aquel discurso, es una línea recta lo que nuestro país ha transitado, pero ese ejemplo de consistencia en un gobierno no lo encontramos siempre. Entonces, el grado de avance que tenemos en los países depende mucho de la consistencia que tienen los gobiernos para hacerse responsables de las decisiones que tomamos en una mesa. Yo estoy cansado de tener reuniones que hemos acordado cosas y después no se han podido realizar precisamente por las trabas subsecuentes a esa decisión, por diferentes motivos.
Siempre hemos descubierto después, bueno, que los intereses no eran los más genuinos, no estaba estructurado, no había una estructuración del país para asimilar ese resultado. Pero bueno, a pesar de eso, hay países en África con los cuales hemos podido tener buenas relaciones y se ha logrado avanzar en algo. Y yo no dudo que con la consistencia de nosotros y el chance que podemos tener de que en determinado momento haya un gobierno más proclive al desarrollo interno de la biotecnología y la medicina, logremos avanzar un poco más. Por ejemplo, en Namibia, nosotros llegamos a tener prácticamente convencidos a todos los que hacía falta convencer para llevar tecnologías completas nuestras y producir allí productos de Biocuba Pharma. Y ya casi con todo, bueno, se llegaba a que se desmayaba casi, se acababa ahí la carrera, porque ya cambiaba el gobierno, y cuando cambia el gobierno es como si comenzara todo. Es una película de horror y misterio que tú parece que estás hablando por primera vez el fenómeno y ya tú llevas hablando de ese problema allí años. Entonces eso nos ha pasado en algunos lugares donde hemos tenido que volver a remontar el camino. Pero sí, yo creo que nosotros sobre todo que nosotros hemos aprendido a cuáles son las necesidades verdaderas o cuáles son las necesidades más apremiantes de esos países, número uno, y cuáles son los recursos que ellos tienen, que bien administrados y bien dirigidos y con pocos recursos adicionales se puede lograr un proyecto productivo en un tiempo razonable. En ese caso están Namibia y Sudáfrica. Angola también, pero Angola, aquí hablando entre nosotros, muy entre nosotros, es el problema de la disciplina. La disciplina en las marchas tecnológicas y en hacer las cosas tal y como se acuerdan. Nosotros hicimos un proyecto, por ejemplo, con Angola para producir todos los sueros contra la serpiente. ¿Tú te imaginas cuánta gente se muere por no tener la llegada a tiempo a un hospital o después que llega al hospital no está el suero que lleva esa serpiente o hay que irlo a buscar a Francia? Mientras eso pasa, ya la persona se murió, lo que le iba a pasar le pasó. Y sin embargo nosotros podíamos fabricar todos esos sueros para las mordidas de las serpientes y otros animales ponzoñosos. Eso se quedó ahí. No, eso no llegó a cuajar, a pesar de que teníamos organización cubana allí, que empujó bastante, nos conta que empujó, pero eso mismo, cambiaban los gobiernos centrales, departamentales, y después se desestructuraba eso. Pero bueno, lo que quiero mandarte el mensaje, si me dices que te lo diga en un recuadro, hemos aprendido lo que necesitan. Hemos identificado cuáles son los recursos que ellos tienen, que bien administrados pueden ayudar a servirse para obtener soluciones. Y sabemos cuáles son nuestras debilidades y nuestras fortalezas. Quiere decir que en un determinado momento que haya un poquito más de condiciones, pudiéramos incidir en tener una mejor estructuración, por ejemplo, de producciones allí en África que los ayuden a ellos y nos ayuden a nosotros a colocar los productos. Los mejores lugares son esos de, como te decía, Angola, Sudáfrica, Namibia, son los lugares más. Eso es en el África un poco más arriba está entonces Argelia. Argelia es un caso muy particular, o sea, políticamente hay una situación un poco revuelta en estos momentos que rompió la armonía que había habido durante tanto tiempo y muchas de las cosas que teníamos hechas, pero eso se rehace, aquello puede rehacerse. Con Siria hay mucha buena química, pero lo que no hay es circunstancias buenas para hacer un desarrollo ahora, pero hay química hay buena comprensión con ellos para hacer desarrollos conjuntos. Esa es la situación que te puedo decir así a grandes rasgos de África. A mí me tocó mucho, aparte del laboratorio, me tocó mucho moverme y discutir mucho con la gente y recibir gente y visitarlos. Y conozco todos esos países de alguna manera, ¿no?
no con la profundidad que haría falta, pero los conozco. Es un papel de embajador también. Oriente. Bueno, primero de todo agradecerle al doctor Gustavo Sierra la visita, la enriquecedora conferencia que nos ha dado la posibilidad de disfrutar de sus vivencias tan cerca del comandante. No hay nada que tenga un valor más grande que eso, desde la sencillez de un científico como usted, transmitido a las nuevas generaciones y a todos los que estamos aquí, el acompañamiento de nuestro comandante en jefe en todo el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Yo pensaba, mientras usted impartía la conferencia, en cómo el comandante no solo ayudó a la creación de vacunas para poder salvar vidas, sino como también él, quizás sin proponerse, lo creó una vacuna para salvar la dignidad de los cubanos. Y creo que a través de todo lo que se ha hecho a partir del desarrollo de la ciencia y la tecnología en aquellos años cuando nadie creía, o cuando muchas personas creían que era una locura lo que él estaba haciendo, destinando los recursos que el país tenía que eran limitados al desarrollo de la ciencia y la biotecnología, cómo se adelantó, como usted decía, iba al futuro, veía el futuro y luego regresaba y nos preparaba, y hizo lo que en estos momentos se conoce como la diplomacia científica, la diplomacia médica, la diplomacia de las vacunas, que se ha tratado aquí también. Yo quisiera saber cuál es, desde su punto de vista, la influencia del pensamiento del comandante en jefe en ese tipo de diplomacia que en el mundo entero ha tenido tanta manipulación, que algunos países tienen nombrados embajadores de ciencia y técnica, pero sin embargo resultan nada más que en el campo de los negocios y que no siguen la línea, por ejemplo, de la diplomacia revolucionaria cubana, que es una línea de principio, de exportar la salud, de exportar lo que Cuba tiene, no lo que le sobra, sino compartir lo que Cuba tiene. Quisiera, doctor, que usted me dijera cuál piensa ha sido la influencia del pensamiento del comandante en esa proyección de Cuba para salvar vidas y también para proteger al pueblo cubano. Ahí en la misma pregunta tuya dijiste en cierta medida la respuesta, es decir, precisamente a otra gente que pretende usar eso con esa imagen y semejanza, lo que le falta es la verdad de fondo, la motivación real, porque la motivación real del comandante siempre fue salvar vidas y siempre fue la verdad y el más alto sentido de la ética y del humanismo. Y sobre todo, que sí siempre estuvo dispuesto, y lo demostró con hechos y realidades, a dar lo que no lo que nos sobraba, sino compartir lo que teníamos, lo mejor posible como hermanos, para defendernos los dos. Es decir, ni siquiera es lo que a mí no me hace falta, porque a mí también me hace falta en cierta medida. Si te pones a ver todo lo que te hace falta, terminas no dándole nada a nadie, porque te hace falta, todo te hace falta. A un país que es pobre, a nosotros nos hacía falta todo. Sin embargo, lo que hicimos fue como hermanos, ver de qué manera podíamos compartir eso que ambos necesitamos para en un momento de crisis que el mundo tiene, cómo nos defendemos los dos. Los médicos están un tiempo ayudando allí, se resolvió la epidemia, se pudo enseñar a los otros a manejar las medidas de bioseguridad y entrenar a un grupo de gente y dejar aquello en orden. Bueno, regresaron para acá a trabajar al otro día, esa gente no vinieron a vacacionar. Y hacían falta los médicos aquí también. Y sin embargo, cuando hizo falta, fueron para allí. Entonces, lo que los enemigos tratan de decir que nosotros los mandamos a ganar dinero, ese dinero es insignificante para lo que Cuba necesita. Ese dinero es insignificante. Los que saben de la economía y los que conocen la verdad de esto saben que el dinero que se le paga a un médico por esta cosa o que el gobierno puede reciclar para acá, al final aquí lo que no llega a nada. Eso se va en la operatividad de las relaciones entre ambos países que están intercambiando las delegaciones, necesitan para mover las delegaciones, prácticamente. Es productivo desde el punto de vista de la contratación a largo plazo, en condiciones normales, cuando son contrataciones masivas por largos tiempos, con un gobierno con base
ventajosas de intercambio con lo que hay detrás para suministrar. Eso es una falacia que se ha tratado por los enemigos de decir que nosotros estamos usando los médicos como moneda para... No, eso es mentira. La colaboración médica cubana y de la medicina cubana es básicamente un gesto humanitario, ético, humanista, grandioso de compartir con nuestros hermanos de este planeta que está en crisis, cuando a los otros les hace falta y a nosotros también compartimos la mitad y vamos a ir defendiéndonos, porque sabemos que a la larga ese que nosotros ayudamos después nos ayuda a nosotros también. Y la demostración está en lo que vimos en el resumen que yo hice en la primera lámina. Cuando nosotros logramos a un país monstruosamente poderoso como es Estados Unidos, con las votaciones como fueron siempre a favor de Estados Unidos, siempre tremendas, con la diplomacia arrolladora de los millones y cómo estaban acostumbrados ellos a comprar los votos. Los votos, cuando es la vergüenza, no se compran. Y cuando hay una votación contra el bloqueo de Cuba por los Estados Unidos, ellos quedan en el ridículo, quedan arrodillados diplomáticamente. Y eso nada más se logra con la vergüenza. ¿La vergüenza de qué? La vergüenza que le inculcó al mundo entero el ejemplo de Fidel, de ayudar un país pobre, aplastado por el bloqueo, con el que se usan todas las cosas más criminales que pueda imaginarse un enemigo. A pesar de eso, seguir ayudando a los que lo necesitan, compartiendo lo poco que tienen con los demás. Esa es, a mi juicio, la esencia del valor invencible de la diplomacia, de la ciencia, de la medicina, de las vacunas y sobre todo del gran humanismo del comandante. Ahorita quiero aprovechar el momento de que gracias a Orieta también, con Ricardo, y el esfuerzo y el interés de ella, y que de conjunto estuvimos trabajando, pero ella grandemente, para que Sierra, el doctor Sierra, estuviera aquí. Me disculpa, pero no consigo. Bien, Lourdes, entonces iba a decir algo. Sí, porque tú querías recibir la Sierra. Mi compañera de pre. Hace un rato ya de eso. 50 años. Cepero Bonilla. Saco 364 por allá por hace 50 años. Saco entre Vistalete y San Mariano. Exactamente. Bueno, agradecer la conferencia de Gustavo, y voy a decir además que Gustavo no es un hombre de ciencia después de su madurez ya como adulto, sino que era dentro del PRE, fue de los primeros cubanos que estuvo en una Olimpiada Mundial de Matemáticas. Es matemático también. Además era dirigente de la Juventud Comunista en el PRE, que por eso era que lo conocí, que yo cuando lo bueno, Gustavo, hay yo iría por creo que uno de los grandes caminos que podríamos tener en la integración de América Latina, e incluso yo siempre dije cuando trabajaba el ALBA, que una de las fortalezas que podríamos tener en el ALBA sería precisamente el desarrollo de la cadena completa de la atención a la salud. No plantearnos programas tan grandes, tan extensos, tan ambiciosos, porque todo el mundo empieza a aportar su perspectiva, pero en el tema de salud, en el tema de alimentación, podría haberse hecho fuerte. Y esa parte se fue solamente, estuvo más dirigida a la atención primaria y no a el desarrollo de las cadenas farmacéuticas, que yo creo que habría sido un elemento importante.
yo quiero hacer una pregunta que vincula economía con política. En ese caso, ¿cuál es, en tu opinión como científico, la estrategia adecuada para insertarse en cadenas de valor dentro de la industria farmacéutica, en el caso de América Latina? Porque hay pequeñas y medianas empresas en la industria farmacéutica en América Latina que, con independencia del color ideológico que tengan los empresarios, podrían aceptar quizás negociaciones con Cuba. ¿Tú crees que eso es un campo que se pueda explotar? Y una cosita más. Bill Gates ya está anunciando la próxima pandemia. ¿Cuán preparados estaríamos nosotros para hacer frente a una pandemia? Porque he visto que se usa la misma base de algunas vacunas para la producción de otras vacunas. Estoy en lo cierto, esto es algo que científicamente está variado. Seguro. ¿Cómo no? Hay más o menos 3 preguntas ahí. Sí, hay como 3 preguntas. Está mezclada. Eso es para castigarte a ti por haberme obligado. No, yo quiero... Hay una pregunta primera ahí que es un reto verdadero. Es la parte más complicada que tiene, no es precisamente la de la ciencia y el encadenamiento productivo de la industria biotecnológica y farmacéutica en América Latina. Para eso hay muchas fórmulas y se pueden buscar soluciones, incluso muy atractivas económicamente. Pero las dificultades para lograr eso están en el ámbito político y social que vive América Latina hoy día. Una vez más, el comandante en jefe, y esta vez en muy estrecha ligazón con Chávez, con el comandante Chávez y con otros líderes progresistas de la región, fueron capaces de avisorar las grandes cosas. Incluso obras tan humanitarias como la Operación Milagro y otras más para detectar las malformaciones y la gente con malformaciones y hereditarias y otras ya nacidos, y buscarle solución a todas esas personas. Aún esas cosas tan abrumadoramente éticas encontraron dificultades en determinados sectores de la medicina y de la política en la región. Yo creo que el obstáculo mayor que hay en América Latina para hacer ese proceso de integración es político. Mira cómo se ha visto truncada por las acciones de la derecha y del intervencionismo norteamericano y de toda la fuerza en la región, iniciativas como las iniciativas de más clara vocación popular y masiva que hay en Venezuela hoy día, por ejemplo. Muchas de las cosas, y qué cosa más natural que nosotros hacer puente con la producción en institutos como el Rangel en Venezuela o en otros muchos. Sería una cosa maravillosa, sería una oda y una capacidad tremenda que tendríamos para producir los productos que necesita. Pero hay países donde tuvimos una gran cercanía, de una gran hermandad revolucionaria, incluso en lo social, y no logramos cuajar porque había en lo interno los sindicatos médicos y las empresas tenían sus intereses blindados contra la presencia cubana. No te creas que es todo amistoso y entra y ven. No. Muchas de estas cosas se lograron en América Latina gracias a la enorme inteligencia y a la perseverancia de los dirigentes máximos y de los gobiernos para lograr que hubiera una presencia cubana, porque ahí se las arreglaban los enemigos para acusarnos de que estábamos penetrando en esos países y torciendo la influencia. Incluso en cosas muy claramente a favor de las poblaciones, como es lo que tú dices de la medicina primaria.
la atención primaria en medicina es una cosa que se cae de la mata la trascendencia que eso tiene. Y sin embargo, ni siquiera eso se podía llevar, porque nos acusan de que estamos a través de eso llevando la influencia de Cuba y en realidad lo que estamos haciendo es compartiendo otra cosa más con América Latina. No creo, o sea, verdaderamente la imagen que uno tiene, lo lógico es que si podemos hacer una empresa en China tan lejos y que está a tantos miles de kilómetros de nuestro país, y que esa empresa funcione y fructifique, ¿cómo no vamos a hacerlo para América Latina, que son unas cuantas horas de vuelo y que se puede organizar una cosa maravillosa en el ALBA y fuera del ALBA? Y sin embargo lo que hace es troncharse esa iniciativa. Nos acusan de que estamos interviniendo en determinadas cuestiones y manipulan a intereses de esos países para que no cuaje la relación. Y eso parece que es una película no es una película de espionaje ni nada de eso, es así. Y bueno, aquí está el embajador Bolaño, que no nos dejará mentir. Él vivió eso de forma directa en sus costillas, nosotros queriendo hacer cosas. E incluso tú tratas de llevar un producto que es ventajoso para ese país, introducirlo, y no te dejan registrarlo, no te dejan avanzar, no te dejan es más, termina regalándolo y ni siquiera lo usan, se lo dejan podrir en el almacén. Si lo regalas, no lo dejan podrir en un almacén, porque hay otros intereses que no quieren que se acuñe la enorme potencialidad, no quieren que se logre visualizar la enorme potencialidad que tendría una alianza de esa naturaleza para los pueblos de América Latina. Y es preferible que la gente siga con los ojos cerrados. Incluso aunque algunos pierdan de ganancia monetaria, prefieren perder antes de dejarse doblar el brazo. Esa es la fuerza mayor. Te lo digo que ha habido un esfuerzo enorme. Nosotros hemos colocado personas que atienden este sector, enviados desde casi todos los centros de nuestro BioCuba Pharma y de antes del polo científico, que han estado en Ecuador, en Venezuela, en Brasil, allá y acá, y en todos hay una historia que yo te puedo estar hablando lo que queda de tarde y noche aquí, y terminarías más convencida de que no es una cosa que dependa solo de la dificultad técnica o tecnológica de hacer una transferencia de un proceso productivo. Hay un problema político-social de fondo y de manipulación de los grandes poderes de esos países y de fuera, tratando de tronchar la influencia cubana. Ellos piensan, claro, es verdad en cierto sentido. Nosotros, posesionados de eso, demostraríamos la fuerza de nuestro socialismo, de nuestro sistema, es verdad. No porque hagamos esfuerzo en inmiscuirnos en los problemas políticos, no lo hacemos nunca, por principio ético. Pero la evidencia es tan grande que las palabras, los hechos hablan más que las palabras. Muchas gracias, doctor Sierra. Perdóname, otra pregunta que había ahí, si estamos preparados para una pandemia y si estamos preparados para usar las plataformas y cambiar algunas cosas y en poco tiempo tener una respuesta contra otro tipo de bicho que aparezca. Muchas gracias, doctor Sierra. Le damos la palabra al director del Centro de Investigación del Poder. Tengo que decir en primer lugar que estoy tremendamente impresionado con seguramente muchos de los profesores. Los talleres sobre el pensamiento y la obra del comandante Negro para nosotros, los miembros de esta institución, constituyen un evento de primer orden, porque no solamente nos enriquece desde el punto de vista del conocimiento, desde el punto de vista del saber, sino es algo que es sumamente importante para aquellos que saben mucho y para los que no conocen, y otros sentimientos. Es la que tiene que ver con la identificación, con la obra que nos ha creado y en la que nosotros tenemos que contribuir a que lo que tenemos. Ciertamente,
que es sumamente importante, sumamente bello. Bello en el sentido de lo que aporta, de lo que nos aporta a nosotros como seres humanos. Y en este sentido, quiero darle las gracias al doctor, porque si hablamos de la obra y el pensamiento de Fidel Castro en una esfera como la que se ha estado analizando, hay que decir que un subproducto, que no es menor en este caso, de toda esa obra son los hombres y las mujeres como usted. El conocimiento, la sencillez, la conducta tan humilde por personas tan inteligentes, perdone que le diga estas cosas, por el colorado, pero son un ejemplo para todos los que nos dedicamos a crear, a enseñar, a hacer algo en este camino del saber. Nuevamente las gracias. Ciertamente creo que ha sido formidable invitarlo, formidable traerlo, y espero que no sea la última vez que lo hicimos. Pueden contar conmigo siempre. Usted es un buen hijo de Fidel. Muchas gracias. Un gran orgullo. Muchas gracias.